queridos estudiantes. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle muy sentidamente al abogado Vázquez, que me ha recordado algunas lejanas épocas de mi vida, que ya va siendo un poco larga porque tengo 63 años. Y desde luego, buena parte de ello está dedicada a la educación, para bien o para mal. Quisiera además agradecer por la invitación. Vengo algunos años al colegio. Antes venía con frecuencia, por razones familiares. Mi mujer es alumna berlemita y tiene una vieja relación con las berlemitas mayores, pero veo que hasta la rectora tiene facha de quinceañera ahora, lo cual me alegro mucho porque al rato está la impresión que con esta crisis solo hay monjas viejas. Estamos todo el cuerpo docente, casi parecen alumnas. No sé si usted le habrá conocido a la madre escolástica. Había una hermana en Ibarra cuando nosotros éramos muchachos que se encargaba de no dejarnos entrar para no verles jugar básquet de las chicas puestas short. Pues esa era una madre ya vieja, ¿no es cierto? Habrá tenido, claro, en esa época ya unos 120 años, ahora ya tendría como 200. Pero me alegro de veras que tengan personal joven, que el colegio esté funcionando, porque además durante un tiempo el colegio perteneció a un esfuerzo que hicimos en conjunto en el país para presentar una alternativa de bachillerato. Desgraciadamente la señora ministra se ha encargado de destrozar el sistema de bachillerato en el país, como conversamos aquí con el abogado. Y claro, ya estos esfuerzos no son posibles. Se encargaron de sistemáticamente desmantelar una serie de esfuerzos que se habían venido haciendo. Y claro, ahora quedamos todos al garete, ¿no es cierto? Ahora sí hay que decir que Dios nos coja confesados, porque veo que después de 5 o 6 años, después de haber desmantelado la opción del bachillerato polivalente, por ejemplo, van a tener que arrepentirse de haber lanzado a todo el sistema de bachillerato a la universidad como única opción, cuando en realidad el país y ningún país del mundo tiene suficiente cupo para que la gente vaya a las universidades. Las universidades son solo una opción. El bachillerato debería darle varias opciones a las personas. Si hacen solo un bachillerato destinado a que la gente vaya a la universidad, después no pueden quejarse de que las universidades terminen sobreabarrotadas de personas, graduando incluso profesionales que el país no necesita. Pero bueno, yo no quisiera ahondar en ese tema lamentable que me parece un poco preocupante para el Ecuador. He venido en términos más positivos a hablarles de identidad. Le decía aquí al abogado que si me dicen que hable de identidad de educación es mejor no hablamos de nada, ¿no es cierto? Porque es un tema demasiado general, demasiado amplio, uno no sabe por dónde comenzar. Pero estaba ya conversando ahí. Se me ocurre, en cambio, que podemos solo circunscribirnos de esta charla a hacernos una pregunta que al principio les puede parecer a ustedes fácil, pero que no lo es tanto. Y es, ¿qué es ser ecuatoriano? Esta me parece una pregunta que podemos hacernos todos en algún momento dado. Y que, claro, tiene varias respuestas posibles. Pero ustedes están a punto de salir del establecimiento, obtener su bachillerato. Algún rato, pues, en medio de toda esta cambio de vida que supone el dejar el sistema educativo regular, van a comenzar a preguntarse, bueno, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De qué se trata todo esto? Y en ese sentido, la idea, en mi caso, sería tratar de orientar a ustedes en responder esta pregunta que, insisto, muchas veces nos la hemos formulado. ¿Qué es ser ecuatoriano? ¿Qué es ser ecuatoriano? ¿Qué es ser ecuatoriana? Bueno, porque el ser ecuatoriano en algunos casos puede ser un accidente, ¿no es cierto? Hubo una chica colombiana, guapa, que vino a Quito, se enamoró de un ecuatoriano, se casaron y tuvo una hija. Pudo haber sido colombiana también, ¿no es cierto?
Pero no, nació ecuatoriana, le inscribieron en el registro civil y al final terminó con esa nacionalidad o con esa ciudadanía, ¿no es cierto? El ser ecuatoriano en ese caso entonces no dependía de ella, no le consultaron, claro, no existía, ¿no es cierto? Y efectivamente nació aquí. En otros casos se trata de personas cuyos ancestros han sido ecuatorianos desde hace 200 o 300 años. Pero dice, bueno, nació aquí en el Ecuador y por lo tanto lo normal es que al día siguiente o dentro del primer mes le hayan inscrito y terminó siendo ecuatoriano o ecuatoriana. Pero puede suceder al revés, que una familia de muchos años aquí en el país, por razones que todos sabemos, el trabajo, la falta de recursos, la falta de posibilidades, hayan tenido que irse a Italia. Y entonces resulta que una chica que se va a Italia y pasa ahí algún tiempo, conoce a un italiano, los italianos son habladores, los italianos son así bastante convincentes, tal se queda encinta. No me pregunten cómo, porque me imagino que ya les han explicado cómo sucede eso. Es decir, se queda encinta y ponga a luz el hijo de un italiano, que además no le quiere reconocer, pero da a luz en Italia. Entonces, de acuerdo a las leyes italianas, pues es posible reclamar primero residencia y luego nacionalidad italiana. Ahora esto está cambiando. En la Unión Europea ya no admiten que cualquiera que haya nacido ahí sea nacional de los países. Pero pongamos que haya sucedido hace 10 años y eso era todavía posible. Entonces tenemos una persona que es ecuatoriana, que va a la escuela en Italia, que habla italiano, y resulta que si la mamá se queda, posiblemente vendrá a conocer el Ecuador. Si es que la mamá tiene que volverse, entonces va a tener que venir a un colegio ecuatoriano y comenzar a tratar de sistematizar el lenguaje que solo sabía a través de conversar con la mamá y con sus amigos ahí en Milán. Fíjense, las 3 personas son ecuatorianos. Hija de una migrante colombiana, hija de ancestros ecuatorianos de varias generaciones y una hija de ecuatorianos que nace en el exterior. Y sin embargo, todos tienen esa calidad. La pregunta es, ¿cómo se siente ecuatoriano cada quien? Porque ese sí es un problema distinto. Y entonces, la primera pregunta que vamos a responder y muy rápidamente es, bueno, ¿qué es este país? Este país, el Ecuador, es un país pequeño. Para estándares latinoamericanos es pequeño. Si estuviera en Europa sería grande, porque los países europeos son más chiquitos en general, ¿no es cierto? O si fuera una isla del Caribe, sería mucho más, la más grande isla del Caribe, pero no es así. Está en Sudamérica y es el 4º país más pequeño de Sudamérica. Bolivia, y ustedes pueden a veces pensar que es un país más o menos parecido al Ecuador, tiene 4 veces más territorio que el Ecuador, 1 millón de kilómetros cuadrados. El Ecuador tiene en cambio 250.000. Colombia tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados. Y así sucesivamente. Podemos encontrar que países que nos parecen medio cotejas son bastante más grandes. Brasil, ni se diga, Brasil es la mitad del continente, ¿no es cierto? Pero sin embargo, hay una circunstancia, que el Ecuador, a pesar de ser un país muy pequeño, un país chiquitito, es enormemente diverso. Y ahí sí les ganamos a los gringos, a los brasileros, a los mexicanos, a los canadienses y hasta a los rusos. Rusia es el país más grande del mundo en tamaño y superficie, ¿no es cierto? Sin embargo, el Ecuador es más diverso que esos países. En su pequeño territorio, el Ecuador tiene primero una zona amazónica. Claro que solo es el 2% de la Amazonía, pero en esa región amazónica el Ecuador tiene el 56% de la diversidad. Una zona amazónica muy rica, no solamente en especies vegetales, especies animales, recursos naturales, etc. Luego, claro, tenemos la sierra,